¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, chicos. Comenzamos con el tema del día de hoy, que es la Declaración de Derechos Humanos, Fundamentos y Pertinencia en la Sociedad Moderna. Como objetivo, vamos a reconocer qué son o por qué se declaró los derechos universales y por qué se llaman derechos universales. Tenemos primero qué es o cómo se dieron los derechos universales. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se adopta en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Representa un hito histórico en la evolución de los valores humanos y la búsqueda de dignidad, libertad e igualdad. Escuchen estas tres partes interesantes de por qué se da la Declaración de los Derechos Humanos, por la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas. Esta declaración establece un conjunto de derechos, libertades fundamentales inherentes. ¿Qué quiere decir esta palabra inherentes? Que son propios de cada uno o propios de los seres humanos, de todos los seres humanos, sin distinción de raza, género, nacionalidad, religión, orientación política. A lo largo de los años, la Declaración de los Derechos Fundamentales y Pertenencia de la Sociedad ha demostrado un faro y guía de promoción a la justicia social y construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ayuda a que todas las personas, no importa la etnia a la que pertenecen, no importa el género en el que ellos estén, la nacionalidad donde ellos vengan o la religión que ellos profesen, ni la orientación política que quieran tener, a que se vulneran los derechos de ellos, sino que todos tenemos el mismo derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también surgió con respuesta a los errores de la Segunda Guerra Mundial y a los abusos perpetrados durante este periodo, incluyendo el Holocausto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que estos derechos humanos se dan a partir de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que estos derechos se dan a partir de la base judía y cómo mataron a la mayoría de personas judías en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esto y a todas las atrocidades que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se da la Declaración de los Derechos Humanos. También nosotros tenemos que es una base redactada por un comité de presentes de diferentes tradiciones jurídicas, culturales, líricas, para elaborar o para crear esto. Theodore Roosevelt fue adoptado por la unidad de 58 miembros de las Naciones Unidas, que quiere decir que 58 de estos países se unieron para la declaración de para la redacción de esta Declaración Universal de Derechos. Y la declaración se inspiró en las ideas de justicia, igualdad, dignidad de los seres humanos sin importar su origen y condición. En esta declaración constan 30 artículos que abarcan una amplia gama de derechos, que van desde el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la educación, al trabajo digno, a la participación cultural, a la base político, libre profecía política, y también establece que los derechos son universales, quiere decir que todos en el mundo tenemos los mismos derechos, que sean inalienables e indivisibles. ¿Qué quiere decir inalienables? Que no cambien, e indivisibles, que no se pueda decir, este derecho sí es para esta persona y este derecho no. ¿Qué también va en esto? Que tampoco sean negociados. Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos se adopta hace más de 60 años, su relevancia en la sociedad moderna es innegable. En un mundo caracterizado por la diversidad cultural, la globalización, los desafíos tecnológicos y los principios consagrados de la Declaración,
que siguen siendo fundamentales para guiar a las naciones hacia un futuro más justo, más equitativo, con derechos humanos que sean una brújula moral, que quiere decir que sigamos que todos somos iguales y que no permite el abuso, la discriminación ni la violencia. La Declaración de los Derechos Humanos también sigue siendo un faro de esperanza en el mundo que enfrenta numerosos desafíos éticos y sociales. La visión de la humanidad basada en la dignidad y el respeto mutuo, que quiere decir que todos somos iguales, que todos nos respetamos, que todos son, o más bien dicho, somos entes sociales que estamos o tenemos una multiculturalidad, que todos tenemos los mismos derechos, la dignidad, el respeto. También que hace o da un cambio que existen los desafíos de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Aunque esta Carta de los Derechos Humanos es fundamental para la vida, hay todavía personas que no piensan que todos somos iguales. Imagínense, da un derecho a la dignidad, a la sociedad, un derecho o la base de sociedad política, derecho a la educación, derecho a la libre profecía religiosa. Aunque la Carta de los Derechos Humanos sigue siendo la más o la más vasta para todo, todavía hay personas que piensan que no está o todavía no se lo realiza en diferentes lugares. Por ejemplo, y aquí venimos que después de la Segunda Guerra Mundial va estos derechos. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no creíamos que las personas éramos iguales antes? Porque literalmente antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué estaba? La esclavitud. Después de eso salió la emancipación por base europea, después por base americana, después nuevamente más guerras y seguimos. ¿Por qué se da la Segunda Guerra Mundial? Simplemente por los diamantes, con bases en África. Gracias a que querían ocupar esas bases mineras, se adquiere la base de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a que Hitler empezó a decir que los judíos tenían un campo, un vasto campo y que les quitaban todo, empezó la Segunda Guerra Mundial. Gracias a que esa Segunda Guerra Mundial explotó, el 3% de la población mundial fue aniquilada. Imagínense lo que es un 3% de la población mundial. Aparece en 1958 la declaración de la Segunda Guerra, perdón, la Declaración de los Derechos Humanos y empiezan a decir, todos somos iguales, tenemos igualdad, tenemos equidad, tenemos bases políticas y seguimos. ¿Qué más nos falta? Implementar a varios países. Entonces se unen 58 bases o 58 bases de países que quieren aumentar o agregar estos derechos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está en Ecuador tiene los mismos derechos que la persona que está en Estados Unidos, que la persona está en Europa, que la persona está en China, que la persona está en Japón, que la persona está en África, en la India, en la parte de Australia. Todos tenemos los mismos derechos. Con esto dejo de compartir un momentito